Siempre pensé que ser madre era como trabajar la tierra si la cuidas con paciencia, si la riegas con todo lo que eres, algo bueno crecerá, algo que se queda para siempre. Me llamo Mariana López. Para casi todo soy Mari. Tengo 68 años y hace poco quedé viuda. Mi esposo Javier se fue hace 3 semanas y desde entonces mido el tiempo por el silencio que reina en nuestra cocina. La tetera silba demasiado ahora como si gritara por atención. El suelo cruje de formas que juro no hacía cuando él estaba aquí. Lo enterramos una mañana clara de viernes de esas que él habría aprovechado para podar los manzanos o arreglar un cerco. Diego llegó tarde con camisa planchada, audífono Bluetooth en la oreja y una disculpa que sonaba a rutina. Sofía llegó justo a tiempo para abrazar al padre con un vestido blanco que dijo era tradición en otras culturas. No en la nuestra, pero no dije nada. No dije mucho en general. Esa noche preparé roles de canela desde cero. Por pura costumbre, supongo. Diego siempre los pedía para su cumpleaños. Incluso cuando se mudó a Monterrey, le enviaba un paquete envuelto con cariño. Sofía solía sentarse en la encimera mientras le trenzaba el cabello antes del kinder. Tarareaba mientras yo desenredaba los nudos. Decía que la hacía sentir en casa protegida. Aún recuerdo la parte exacta de su cuero cabelludo que se estremecía si se pillaba demasiado rápido. He cuidado este huerto de manzanas en Guadalajara con Javier desde antes de que Sofía diera sus primeros pasos. Cada amanecer aquí lo ganamos con sudor. Cada manzana la recogimos con intención. No es solo fruta, es el recuerdo de nuestras manos trabajando codo a codo como si el tiempo no pudiera tocarnos. Ahora la casa resuena vacía. Los guisados que trajeron los vecinos se acabaron. Las condolencias se han apagado como velas que se consumen. Y mis hijos, bueno, están aquí, pero no realmente. Ayer vi a Diego mirando el archivero en el despacho de Javier. Pensó que no lo noté, pero sí lo hice. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor que aún olía ligeramente a aceite de limón y cera. La misma mesa donde Javier talló nuestras iniciales debajo cuando compramos la casa en las afueras de Guadalajara. Acababa de rellenar la taza de té de Sofía Jazmín, el único que toma ahora, y crucé las manos en mi regazo cuando Diego lo dijo. Tenemos que hablar del huerto. Las palabras salieron suaves ensayadas como si las hubiera practicado en un aeropuerto o mientras tomaba uno de esos jugos verdes caros que Sofía jura que son la vida. Asentí despacio mirando el vapor que subía de mi taza astillada. Siempre té de manzanilla. Siempre. Diego tocó su tableta, los dedos moviéndose con esa precisión de ejecutivo. Es hora de modernizar. El mercado ha cambiado. Hay oportunidades aquí. Sofía se inclinó apoyando la barbilla en un puño con delicadeza. Mamá, hay compradores interesados en el terreno. Ofertas serias. Ya no tienes que preocuparte por nada. Preocuparme. Como si eso fuera lo que he estado haciendo todos estos años. Preocuparme. Diego abrió una carpeta de cuero y deslizó un papel por la mesa. Una copia del testamento de Javier dijo, actualizado, firmado, notariado. Lo tomé despacio, dejando que mis dedos recorrieran la firma. El nombre de Javier me miraba curvo nítido, demasiado nítido. Los últimos 6 meses las manos de mi esposo temblaban. Hasta sostener una cuchara era cosa de 2 manos. Pero esa firma parecía intacta, sin rastro de enfermedad, firme, falsa. Levanté la vista. Diego me observaba con los labios apretados. Sofía estaba en su celular deslizando el dedo. Pensaron que asentiría, que tal vez lloraría, que firmaría algo quizá. No lo hice. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter y toqué la superficie fría del relicario de oro que no usaba en años. Mariana Vargas decía dentro, mi nombre antes de Javier, antes de ser madre, antes del huerto.
algo más faltaba. Cuando se fueron entré al despacho de Javier. El cajón de su escritorio, el que siempre cerraba por costumbre, estaba entreabierto. Su pluma favorita, una Montblanc, que usaba para todo lo importante, no estaba. Simplemente no estaba. Cerré el cajón con cuidado. Esa noche no dormí. Hice una lista. No de lo que había perdido, sino de todo lo que aún recordaba. Diego dijo que íbamos a dar un paseo. Trajo mi abrigo del perchero y cargaba una bolsa que no reconocí. Empaqué algunas cosas esenciales, dijo. Pensé que podríamos ver una comunidad para jubilados a las afueras. Una amiga de Sofía la recomendó. Muy moderna, muy limpia. Sofía estaba en la puerta con los brazos cruzados sobre su sudadera de yoga, evitando mis ojos. Asintió una vez como si eso lo hiciera verdad. No discutí. No pregunté qué había en la bolsa. No mencioné que nadie me había preguntado qué quería. El auto olía a colonia cara y a limpiador cítrico. El carro rentado de Diego, asientos de cuero negro, tapetes impecables. Ni una mota de polvo, ni un rastro de algo real. Pasamos las puertas del huerto sin decir nada. Vi los pétalos de los manzanos desdibujarse por la ventana. Ya casi era primavera. Javier ya estaría planeando la cosecha. A los 20 minutos, la ruta familiar empezó a desvanecerse en algo menos conocido, caminos viejos, agrietados con menos letreros y menos autos. No dije nada. Ni cuando giramos hacia un camino de grava, junto a un motel destartalado con letras de neón parpadeando Posada El Encino. Ni cuando Diego estacionó sin decir palabra. Puso el auto en parking. Aquí te bajas, mamá. Al principio pensé que bromeaba, pero el silencio que siguió era demasiado pesado, demasiado ensayado. Sofía miraba por la ventana como si el cielo pudiera salvarla. Diego sacó la bolsa de atrás. Estarás cómoda aquí unos días. Solo necesitamos espacio para cerrar lo del patrimonio. El huerto quedará en buenas manos. Abrió la puerta y puso la bolsa en la banqueta. Luego, con suavidad, desabrochó mi cinturón. Tienes tus medicinas, tu ropa, dijo con tono de quien calma a un animal nervioso. Estarás bien. No hablé. No lloré. Metí la mano en mi bolso y envolví mis dedos alrededor del borde frío de mi pasaporte. Luego, el sobre a su lado. La escritura. Mi escritura. 14 hectáreas del suelo más fértil de ese terreno, compradas a mi nombre, Mariana Vargas, antes de que el huerto tuviera siquiera un letrero. Pensaron que estaba indefensa. Bajé despacio con mi abrigo, ondeando en el viento. Diego no esperó a ver si entraba. El auto se fue antes de que el polvo se asentara. Vi el rostro de Sofía en la ventana trasera hasta que desapareció tras una curva de árboles. En mi otro bolsillo estaba la llave de la casa del huerto, aún tibia en mi mano, aún mía. No usé la llave del motel, solo giré y comencé a caminar. El camino hacia Valle de la Esperanza se extendía como una pregunta que nadie quería responder. Cada paso aplastaba grava bajo mis pies los zapatos que usé en el funeral de Javier, ahora desgastados y rotos en los bordes. El cielo estaba nublado, pero el aire traía el primer aliento verdadero de la primavera. En la distancia, un pájaro carpintero marcaba el ritmo para mí. Caminé despacio, pero no sin rumbo. Con cada kilómetro recordaba. Llevábamos 13 años casados, cuando Javier lo mencionó por primera vez. Estábamos en el porche, en una noche tranquila, con los niños ya dormidos. Me sirvió un vaso de sidra y señaló el extremo lejano del huerto donde el sol se hundía tras la sierra. Deberíamos comprarlo, dijo. Ese terreno, las hectáreas del oeste. Me reí entonces. ¿Comprarlo? Si ya lo trabajamos. No a tu nombre,
dijo con suavidad. Todavía no. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si la vida deja de tener sentido. Y lo hicimos, sin alboroto, sin complicaciones. Mariana Vargas se convirtió en dueña de 14 hectáreas, un pedazo de tierra con su propio pozo, sus propios derechos de agua y un grupo terco de manzanos criollos. Ahora, con polvo en el dobladillo y ampollas en ambos talones, llegué a la gasolinera y tiendita de Don Chuy, justo al borde del pueblo. Un joven detrás del mostrador levantó la vista cuando entré. Pedí usar el teléfono. 10 minutos después estaba sentada en una silla de vinil agrietada detrás del mostrador de lotería, escuchando el timbre de una línea fija mientras contactaba a Tomás Guzmán, el abogado que había manejado los asuntos de nuestra familia por más de 3 décadas. Mari, su voz se quebró en la segunda sílaba. ¿Dónde demonios has estado? Te extrañamos en la lectura. ¿Qué lectura?, pregunté. Una pausa larga. El testamento. El verdadero de Javier. Metí la mano en mi calcetín y saqué un billete de 500 pesos doblado dinero de emergencia que Javier siempre insistía en que llevara. Guárdalo, decía. La gente olvida lo que necesita hasta que es demasiado tarde. Lo usé para comprar un sándwich, una botella de agua y un celular de prepago. Luego me senté en la banca afuera, dejando que el sándwich se enfriara en mis manos mientras algo antiguo y enterrado se removía dentro de mí. Algo firme. Me habían subestimado. Y Javier no. Tomás me encontró afuera de su oficina en la calle principal de Valle de la Esperanza, con la chaqueta a medio abrochar y la corbata torcida como si hubiera corrido al recibirme. Se veía más viejo de lo que recordaba, o tal vez yo veía las cosas más claras ahora. No perdimos tiempo en cortesías. Me llevó por las escaleras angostas a la oficina, donde Javier y yo firmamos los papeles de nuestra primera hipoteca. He intentado contactarte por días, dijo mientras servía 2 tazas de café negro sin azúcar como lo tomaba Javier. Pensé que estabas tomando tiempo para el duelo. Me dejaron en un motel de carretera, dije con calma. Tomás parpadeó. ¿Qué hicieron qué? Caminé hasta aquí, añadí, sentándome y colocando el sobre entre nosotros. Esta es la escritura original. Javier me pidió guardarla en la caja fuerte que construyó bajo nuestra cama, a mi nombre de soltera, firmada y sellada. La abrió, estudió las firmas, el sello, la fecha. Su rostro se suavizó. Le dije a Javier que era exagerado. Él dijo que era un seguro, y lo fue. Tomás sacó una carpeta de manila de un cajón. Este es el testamento que Javier y yo redactamos hace 6 meses. Te deja todo a ti. Sofía y Diego reciben un fideicomiso cuando cumplan 60. Palabras de él, no mías. Sonreí levemente. Eso sonaba a Javier. La versión que tus hijos presentaron, continuó. Tomás, es una falsificación. El notario que mencionan se jubiló hace 5 años. Ni siquiera pasó por mí. Es una plantilla corporativa de alguien. Asentí una vez con la mandíbula firme. Entonces empezamos. Las siguientes 2 horas fueron una tormenta silenciosa. Presentamos una orden de emergencia para bloquear cualquier venta o transferencia de propiedad. Firmé documentos para congelar las cuentas del huerto en la cooperativa de Valle de la Esperanza, donde aún tenía control total por los derechos de agua y las regulaciones de zonificación, todo ligado a mi nombre. Luego hice 3 llamadas. La primera, a Ricardo Luna, gerente del Banco del Pueblo. La segunda, a Janet Pérez, editora del periódico de Valle de la Esperanza. La tercera, a Calixto Morales, jefe de la Junta de Zonificación. Cada llamada fue tranquila, profesional, pero las palabras eran las mismas. Es hora de aclarar algunas cosas. Antes de salir de la oficina de Tomás, saqué algo más de mi bolso.
Una foto. Javier y yo frente a la Sierra Oeste, sosteniendo la escritura como si fuera un recién nacido. Esto es lo que construimos, dije. Él asintió. Y lo que intentaron enterrar. Todavía podrían intentarlo. Entonces los desentierras, dijo Tomás. Una mentira a la vez. El teléfono sonó justo después de las 7. El celular de prepago que compré en la tiendita de Don Chuy estaba boca abajo en el alféizar de la ventana de la habitación que alquilé en una posada. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Soy Mari. Mamá. La voz de Diego sonó cortada tensa. Tenemos que hablar. De fondo escuché a Sofía aguda y frenética. Ella es la que causó esto. Díselo. Sostuve el teléfono lejos por un segundo, dejando que su pánico llenara la habitación. El aroma a panecillos recién horneados subía desde el pasillo de abajo, la amabilidad silenciosa de Lucía en la mañana tan distinta al ruido estridente de mis hijos. Supongo que Clearview los llamó, dije. Diego exhaló por la nariz, como cuando se frustraba con sus tareas de matemáticas. Están amenazando con demandar si el trato del terreno no se cierra. Sus abogados dicen que tergiversamos la propiedad. No puedes simplemente congelar todo. No lo hice, dije. La verdad lo hizo. No te pongas filosófica, mamá, soltó Sofía. Siempre has sido dramática. Falsificaron el testamento de su padre. Silencio. Por un instante. Luego Diego solo intentábamos que todo fluyera sin problemas. Casi me reí. Sin problemas como sacarme de un auto en marcha. No te sacamos. Me dejaron, dije. Eso es lo único que necesitaré recordar. Siguieron hablando, tropezando con explicaciones, justificaciones. Esperé hasta que su ruido se enredó y se apagó. Les ofrezco una cosa, dije. Firman un documento que admite que sabían que el testamento era falso. Renuncian a cualquier reclamo sobre el huerto, la casa, las cuentas. A cambio, no presentaré cargos. ¿Qué jadeó Sofía? ¿Nos estás amenazando?, preguntó Diego, como si la idea fuera impensable. Les estoy dando una opción, corregí. No creo que entiendas lo serio que es esto, comenzó Sofía. La voz de Tomás interrumpió tranquila, precisa, profesional. Se había unido a la llamada 5 minutos antes a mi pedido. Ellos lo entienden, dijo. Y si no, la fiscalía lo hará. Otra pausa. Estás blufeando, dijo Diego, pero no sonaba tan seguro. Dejé una caja para ustedes en la oficina de Tomás, dije. Adentro encontrarán algunas de sus cosas. Tu brazalete de hospital, Sofía. Diego, el boleto de tren de tu primer viaje solo a Ciudad de México. Y 2 pares de zapatitos de bebé. Uno azul, uno amarillo. Suaves, gastados, imposiblemente pequeños. No soy su enemiga, dije. Pero ya no soy su madre, no como me han tratado. Colgué. Y no miré atrás. La habitación olía a papel viejo y a brillantador de limón. Tomás la había limpiado para la ocasión, despejó el desorden, puso 2 juegos de documentos, 2 plumas y 2 vasos de agua que ninguno tocó. Diego y Sofía llegaron tarde. Por supuesto. Sofía traía lentes de sol puestos aunque el cielo estaba gris. Diego parecía no haber dormido. Su corbata estaba anudada demasiado fuerte como si necesitara controlar algo. No me saludaron. No ofrecí saludarlos. Tomás se puso de pie y señaló las sillas frente a mí. No tomará mucho, dijo. Los vi sentarse. Sofía cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. Diego tamborileaba los dedos contra la mesa a un ritmo rápido que traicionaba la calma que intentaba proyectar. Tomás comenzó a leer el resumen en voz alta, formal, factual, clínico. Una declaración de su reconocimiento, el testamento era falso, sus reclamos nulos. Sin derechos adicionales sobre el terreno, la casa o los activos del huerto de Valle de la Esperanza. Deslizó los documentos hacia ellos. Sofía firmó primero.
Su mano temblaba. Una lágrima escapó de sus lentes y cayó en la página. Diego miró su pluma por un momento, luego la tomó. ¿De verdad nos odias?, preguntó. Su voz no era cruel, solo cansada. Lo miré por un largo rato. No dije suavemente. Pero la mujer que los perdonaba murió el día que me dejaron con esa llave de motel. Parpadeó. La que te trenzaba el cabello, le dije a Sofía, y te enviaba roles de canela. Me volví a Diego. La que guardaba tus boletos de tren, que se desvelaba, esperando tus llamadas nocturnas aunque nunca llegaran. Me puse de pie. Mi mano rozó el sobre con los documentos firmados. Ella era su madre. Yo soy lo que queda. No respondieron. Sofía tomó su bolso. Diego dobló el papel con cuidado, como si necesitara controlar algo otra vez. Se fueron sin decir palabra. Tomás no me preguntó cómo me sentía. Solo asintió una vez con fuerza, lleno de algo que no necesitaba nombrar. Esa tarde, de vuelta en el huerto, caminé hasta el fogón que Javier y yo construimos hace años para las fogatas de otoño y las noches de sidra. Los pájaros comenzaban a posarse en los árboles, el viento se deslizaba bajo entre las filas. Saqué el testamento falso del bolsillo de mi abrigo. Encendí un cerillo y vi las páginas enrollarse, ennegrecerse y sisear hasta que el fuego devoró cada mentira. Me quedé hasta que la última brasa se apagó. Luego entré y preparé té. El huerto floreció mejor que en años. Tal vez fue la lluvia. Tal vez la tierra también necesitaba tiempo para el duelo. O tal vez fue el silencio. Sin voces, discutiendo sobre linderos o márgenes de ganancia. Solo viento abejas y el ritmo lento y deliberado de sanar. Contraté a Julia Ávila, una estudiante de agronomía del ITESO. Llegó con botas llenas de lodo y una libreta bajo el brazo. La primera vez que nos vimos, me dio la mano como campesina, no como estudiante. Dijo que creció cuidando arbustos de moras con su abuelo. Me cayó bien de inmediato. Juntas trazamos un nuevo plan, más variedades criollas, menos químicos, mejor composta. La dejé tomar las riendas en la mayoría de las cosas. Confiar en alguien nuevo fue más fácil de lo que pensé. Resulta que el duelo abre espacio para segundas oportunidades cuando lo permites. La cocina cooperativa abrió en junio. La casa del huerto volvió a oler a masa madre. Cada viernes, familias del pueblo se reunían bajo el encino para compartir recetas e historias, como cuando Javier y yo plantamos las primeras filas del oeste. Creé un fondo en nombre de Javier el Fondo López para la agricultura sostenible. La primera beca se otorga este otoño. Julia ayudó a diseñar la solicitud. Dijo que debía ser sobre raíces y resiliencia. Le dije que a Javier le habría encantado eso. Diego y Sofía nunca llamaron, ni siquiera después del artículo en el periódico de Valle de la Esperanza sobre la beca, ni después del Festival de la Cosecha o la foto de mí estrechando la mano del diputado estatal. Desaparecieron como llegaron tarde y principalmente para ellos mismos, no los busqué. En cambio, planté algo nuevo, un arbolito alto y erguido, justo al lado del camino donde Javier solía tomar su café mañanero. Lo llamé el orgullo de Javier. Es un híbrido de manzano criollo que alguna vez soñamos cultivar, pero nunca tuvimos tiempo. Ahora lo riego cada mañana. Sus hojas son fuertes, resilientes, y yo también. El cielo se tiñó de lavanda mientras el último rayo de sol se asentaba sobre Valle de la Esperanza.
Desde mi porche el huerto parecía un tapete retazos verdes cosidos con oro ramas, inclinándose con promesas. Una brisa se movía entre las hojas suave y segura como una mano que alguna vez conocí. Me senté en la silla de Javier con una taza de té de manzanilla tibia entre las palmas. La luz del porche aún no estaba encendida. Me gustaba cómo el crepúsculo difuminaba todo, suavizaba las líneas duras, silenciaba el pasado. En mi regazo había un montón de catálogos de semillas y reglamentos de zonificación con pestañas amarillas marcando páginas. El negocio había cambiado. Yo había cambiado. Y ahora entendía la tierra de una manera que no lo hice cuando Javier aún estaba aquí para cargar con las decisiones. Había consuelo en las cosas pequeñas. El olor de la tierra tras la lluvia. El crujir de las botas de Julia en la grava. La forma en que el arbolito del frente se había adaptado a su nuevo hogar sin quejarse. Algunas raíces están hechas para extenderse solas. Comencé un cuaderno la semana después de que Diego y Sofía firmaran los documentos. Era de cuero en blanco, lleno de potencial. En la primera página escribí un título con letras cuidadosas: Lo que crece en Valle de la Esperanza. No se trataba solo de árboles, se trataba de personas, de segundas siembras, de saber cuándo podar y cuándo dejar que algo crezca libre. De legado no el que pasas en fideicomisos o escrituras, sino el que proteges con todo lo que eres, incluso cuando nadie más recuerda la historia. Ellos me borraron, silenciosamente, legalmente, como si fuera algo para archivar. Así que reescribí el final. No quemé puentes, solo dejé de dejarlos encendidos detrás de mí. Algunas noches me pregunto si Diego o Sofía piensan en mí, si pasan por un huerto en algún viaje por el campo y sienten algo más que derechos. Pero esos pensamientos pasan más rápido ahora, como el clima. Los dejo ir. Dejé de tener hijos el día que dejaron de verme como madre, pero no dejé de ser mujer, cuidadora de la tierra, escritora de finales. Esta noche escribiré sobre la menta silvestre. Empezó a crecer cerca de la cerca sin invitación, pero terca. No la arranqué, la dejé quedarse. Todo tiene su lugar si le das uno, y yo finalmente he encontrado el mío.